Siempre fui el hijo que hacía todo bien, el que no daba problemas, el que se esforzaba en silencio. Pero, para mis padres, parecía no existir. Mi hermano Daniel, en cambio, siempre fue el favorito. El que se llevaba los aplausos, los regalos, las oportunidades. Yo lo veía desperdiciar lo que tenía, mientras yo me rompía el lomo trabajando. Cuando mi padre enfermó, fui el único que lo cuidó. Daniel ni apareció. Y aún así, el día de la lectura del testamento, escuché las palabras que me destruyeron por dentro. Dejamos todos nuestros bienes a nuestro hijo mayor, Daniel. No entendía. Mi madre ni me miró. Sentí como si me borraran de mi propia familia. Esa noche, mientras ellos celebraban, yo me encerré en mi cuarto con una mezcla de rabia y tristeza. Me prometí que un día, me haría tan grande que su desprecio se volvería insignificante. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese día fue el inicio de mi venganza silenciosa. Pasaron los días y el dolor se volvió rabia. No podía aceptar que me hubieran dejado sin nada, después de todo lo que hice por ellos. Mientras Daniel disfrutaba de la herencia, una casa enorme, carros nuevos, y hasta el negocio familiar, yo tuve que irme con lo poco que tenía en el bolsillo. Recuerdo perfectamente la noche en que me fui. Mi madre ni siquiera salió a despedirme. Solo escuché su voz desde la sala diciendo: Él siempre fue el débil. No sobrevivirá sin nosotros. Esa frase se me grabó como fuego en la piel. Dormí en un cuarto alquilado, comiendo pan duro y café frío, pero con una promesa clara: iba a demostrarles que se equivocaron. Conseguí trabajo en una empresa pequeña de transporte. Era el último en la jerarquía, el que hacía de todo. Pero en silencio observaba, aprendía, y cada peso que ganaba lo ahorraba. Mientras mi hermano gastaba sin control, yo invertía en conocimiento. Cursos, libros, hasta videos sobre finanzas. Y poco a poco, el hijo invisible empezó a construir algo que nadie veía venir. Pero el destino, como siempre, tenía su manera de poner las piezas en su lugar. Y pronto Daniel iba a necesitarme más de lo que imaginaba. Pasaron 3 años desde que me fui de casa. 3 años en los que nadie me llamó, nadie preguntó si estaba bien. Pero fue lo mejor que me pudo pasar. Mientras ellos creían que yo seguía perdido, yo estaba construyendo algo sólido, algo mío. Con los ahorros del trabajo y un préstamo que conseguí con esfuerzo, compré mi primer camión. Empecé a transportar carga por mi cuenta. Dormía en la cabina, comía en carretera y trabajaba sin descanso. Pero cada viaje me acercaba más a mi objetivo, ser dueño de mi propia empresa de transporte. Y lo logré. 2 años después, tenía 3 camiones, contratos estables y empleados que dependían de mí. Mi nombre empezó a sonar en el sector, y lo que más me dolía, era que mi familia no tenía idea. Un día, me invitaron a una feria empresarial. Ahí estaba mi hermano, con traje caro pero mirada vacía. Su empresa, la que heredó de mi padre, estaba en ruinas. Había vivido de lujos, pero sin saber administrar. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté algo distinto en su rostro: miedo. Porque el hermano fracasado ahora era un empresario reconocido. Y sin saberlo, ese día marcó el inicio del verdadero ajuste de cuentas. Después de aquel encuentro en la feria empresarial, no pasó ni una semana cuando recibí un mensaje inesperado. Hola, hermano, ¿podemos hablar? Me alegra verte tan bien. Era él. El mismo que años atrás me trató como un estorbo, el mismo que me vio irme de casa con una mochila y sin mirar atrás. Acepté la reunión, más por curiosidad que por cariño. Nos vimos en un café elegante del norte de la ciudad. Llegó con su sonrisa falsa y su perfume caro, pero sus ojos delataban la desesperación. Estoy pasando por un mal momento, me dijo. La empresa ha tenido algunos problemas, y pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos?, pensé. Era evidente que lo que quería era que lo salvara. Me habló de cómo las deudas lo estaban asfixiando, cómo los bancos lo presionaban, y cómo el negocio familiar, que según él aún lo era, estaba al borde del colapso. Yo lo escuché, tranquilo, mientras removía el café. No lo interrumpí ni una sola vez. Cuando terminó, lo miré a los ojos y solo le dije: interesante cómo ahora sí me consideras parte de la familia. Su sonrisa se borró. No esperaba que el hermano olvidado fuera tan directo. Pero lo que él no sabía, era que yo ya había comprado parte de las deudas de su empresa. Sin darse cuenta, su salvación dependía de mí. Y eso,
apenas estaba comenzando. No lo confronté. No todavía. Aprendí que la mejor venganza no es gritar, es hacer que el otro se dé cuenta, demasiado tarde, de lo que perdió. Así que fingí interés. Le dije a mi hermano que analizaría la situación y que vería cómo podía ayudarlo. Me agradeció 1000 veces, con esa falsa humildad que se le nota a los que solo se acercan por interés. Durante las siguientes semanas, me reuní con sus acreedores. Ellos estaban desesperados por recuperar su dinero, así que les hice ofertas irresistibles. Compré sus deudas. Todas. En poco tiempo, la empresa de mi hermano pasó a estar bajo mi control, aunque él no tenía idea. Yo era, legalmente, su principal acreedor. Él creía que hablaba con banqueros y socios, pero en realidad hablaba conmigo, escondido tras otra razón social. Mientras tanto, seguía enviándome mensajes. Gracias por preocuparte, hermano. De verdad valoro que estemos reconstruyendo la relación. Yo solo respondía con frases cortas. No quería que sospechara. Era increíble cómo el mismo que me echó de casa ahora me llamaba todos los días. Una noche, mi madre me llamó. Su voz sonaba diferente, como si por fin algo la inquietara. Tu hermano está muy estresado, me dijo. Dice que el negocio está cayendo y que no entiende por qué. ¿Tú qué sabes de números? ¿Puedes ayudarlo? Respiré hondo. Por un segundo pensé en decirle la verdad. Pero no, aún no era el momento. Mi venganza necesitaba madurar. Porque no se trataba solo de dinero. Era una lección. La misma que ellos me negaron cuando me dejaron fuera de todo. Y pronto, todos la aprenderían. Llegó el día en que la verdad dejó de ser un rumor y se convirtió en acto público. Convocaron a una junta extraordinaria con todos los socios y acreedores. Daniel llegó confiado, como siempre, pensando que su laberinto tendría salida fácil. Nadie sospechaba que yo ya tenía las llaves del laberinto. Entré a la sala con mi carpeta, saludé con cortesía y me senté en primera fila. Cuando el presidente me pidió la palabra, desplegué los documentos, los pagarés que había comprado, las actas de sesión, los balances actualizados. Con voz serena expliqué la situación. La empresa estaba exhausta de deudas, los acreedores necesitaban recuperar, yo había ofrecido una salida que garantizaba pago y continuidad. Fue entonces cuando, con la calma que da la certeza legal, propuse la medida que cambiaría todo, una reestructuración inmediata de la dirección, con un plan de saneamiento que incluía la salida de los responsables de la mala gestión. Miré a Daniel y dije en voz alta lo que la sala ya sospechaba, el modelo de liderazgo que aplicó no funcionó. Necesitamos nueva dirección. Él se quedó blanco. Sus manos temblaron. Algunos socios cruzaron miradas, otros asintieron en silencio. Al final de la votación, la decisión fue casi unánime, se instauró un directorio provisional con facultades para sanear la compañía, y yo fui nombrado representante de los acreedores con poder de decisión ejecutiva. Daniel intentó razonar, suplicar, hasta mentir. Nada funcionó. Le ofrecí, sin ánimo de humillación, un puesto operativo, trabajar en la logística, con salario y contrato. Reaprende, le dije. Si recuperas capacidad de trabajo, habrá futuro. Su orgullo rugió y rechazó la oferta, prefiriendo irse antes que arrodillarse. Se marchó humillado, esta vez, sin la casa ni los coches que le daban la apariencia de éxito. Cuando salí del edificio, pensé que la satisfacción sería absoluta. Imaginé la euforia, el alivio, la revancha completa. Pero en lugar de ello, sentí una mezcla extraña, alivio profesional, sí, pero también un vacío que no esperaba. Había defendido lo mío, había hecho justicia. Pero esa justicia no borraba las noches de abandono ni las palabras duras que me marcaron. Mientras conducía de regreso, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Por qué lo echaste? ¿No podías perdonarlo? Contesté con la verdad que ellos necesitaban, no se trató de perdón. Se trató de no dejar que lo que construí se perdiera. La ciudad seguía su curso, indiferente a nuestras pequeñas tragedias familiares. Yo había ganado la primera batalla. Pero sabía que la guerra por sanar, por recomponer lo que el desprecio rompió, apenas comenzaba. Los días posteriores fueron extraños. Había conseguido lo que todos creían imposible, recuperar el control de la empresa que mi hermano me había robado. Sin embargo, el silencio de mi familia dolía más que cualquier traición. Nadie me felicitó, nadie preguntó cómo lo logré.
En cambio, las miradas de mis padres eran frías, llenas de reproche, como si yo fuera el villano de la historia. Una noche, mientras revisaba papeles en la oficina, mi madre me llamó. Su voz sonaba tensa. Tu padre no está bien, dijo. Desde que se enteró de lo que le hiciste a tu hermano, no duerme. ¿Lo que le hice? Respondí con incredulidad. Mamá, él me robó años de trabajo, destruyó mi empresa. Sigue siendo tu hermano, replicó ella, tajante. La familia está por encima del dinero. Cortó la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Siempre había sido así, ellos lo protegían, incluso cuando era evidente que él estaba equivocado. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Entendí que ya no necesitaba su aprobación. Pasaron las semanas y la empresa empezó a recuperarse. Reestructuramos contratos, recuperamos clientes y hasta logramos un acuerdo con un fondo extranjero. Las cifras mejoraban, y los empleados, que alguna vez me vieron como víctima, ahora me miraban con respeto. Un viernes al final del día, mientras guardaba mis cosas para irme, alguien tocó la puerta. Era Daniel. Se veía diferente, ojeras profundas, ropa gastada, mirada vacía. Entró sin pedirme permiso. No vengo a discutir, dijo, con voz apagada. Solo necesitaba verte. Lo observé en silencio. Te juro que no quise destruirte. Solo, quería que papá me reconociera. Siempre te prefirió a ti. Sus palabras me golpearon más de lo que imaginé. En ese instante entendí que su traición no había nacido del odio, sino de una herida vieja, igual a la mía, la necesidad de ser visto, de sentirse suficiente. Le ofrecí asiento, pero él negó con la cabeza. No quiero nada, añadió. Solo quería pedirte perdón y decirte que me iré del país. No tengo nada aquí. No supe qué responder. Lo vi salir, y una sensación amarga me recorrió el pecho. Había ganado todo lo material, pero había perdido una parte de mí en el proceso. Esa noche, al mirar por la ventana del edificio iluminado, comprendí algo que los números no podían medir: la verdadera victoria no siempre deja alegría, a veces solo deja silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó una notificación en mi celular. Era un correo de mi madre. El asunto decía, de tu padre. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Dentro había una carta escaneada, escrita con la letra firme de mi padre, fechada una semana antes de que falleciera. Hijo, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en vida. Sé que te herí. Durante años te hice sentir menos, te hice creer que tus logros eran casualidad y que tu hermano merecía más. Pero la verdad es que siempre te admiré. Tú tenías la fortaleza que yo nunca tuve. Daniel solo buscaba mi aprobación, y yo, lo alimenté con falsas promesas. Perdóname por no haber sido justo. Me quedé paralizado. Cada línea me rompía y me curaba al mismo tiempo. Seguí leyendo. No dejes que el dinero los divida más. La herencia fue una forma torpe de compensar los errores de Daniel, pero sé que tú sabrás usar lo que tienes para construir, no para destruir. Si algún día tu hermano vuelve, escúchalo. No por mí, sino por ti. Solté el celular y me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin rabia. No por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había entendido: mi padre no me odiaba. Solo era un hombre lleno de culpas, atrapado entre el deber y el afecto. A la mañana siguiente fui a visitar a mi madre. Al verme en la puerta, se quedó inmóvil. Le mostré la carta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca quise que la leyeras, dijo. Tu padre me pidió que la guardara. Mamá, era necesario, respondí. No podemos seguir viviendo entre secretos. Nos abrazamos. Fue la primera vez en años que sentí paz en esa casa. Antes de irme, le dejé algo sobre la mesa, un sobre cerrado. ¿Qué es esto?, preguntó. La mitad de la herencia, le dije. No quiero cargar con todo esto solo. Ella me miró sorprendida, sin palabras. Y yo, por primera vez, me sentí libre. No por el dinero, ni por la venganza, sino porque finalmente entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en todo lo que había aprendido a soltar. Pasaron varias semanas en calma, hasta que un día, mientras trabajaba en la empresa, mi secretaria entró nerviosa a la oficina. Señor, hay alguien que insiste en verlo.
Dice que es su hermano. Sentí un nudo en el estómago. No había sabido nada de Daniel desde aquella noche en que me gritó que yo era un fracasado resentido. Respiré hondo y pedí que lo dejara pasar. Cuando entró, me costó reconocerlo. Su traje ya no era de marca, su rostro reflejaba cansancio, y su mirada, esa mirada soberbia que siempre me juzgó, ahora estaba llena de vergüenza. Hola, Julián, dijo con voz temblorosa. Necesitaba verte. No respondí. Solo lo observé mientras se sentaba frente a mí. Perdí todo, continuó. Los socios me dieron la espalda, el dinero se fue en malas inversiones, y mamá, no me habla. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté con tono firme. Bajó la cabeza. Nada, solo quería decirte que tenías razón. Papá te admiraba, aunque nunca lo dijera. Y yo lo odiaba por eso. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Daniel, dije después de un silencio largo, no vine al mundo para competir contigo. Pero me hiciste entender que el respeto se gana con hechos, no con herencias. Él asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quiero pedirte perdón, hermano. Por un instante quise gritarle todo lo que me había hecho, las humillaciones, la traición, el desprecio. Pero recordé la carta de mi padre. Y decidí romper ese ciclo. Te perdono, le dije finalmente. No por ti, sino por mí. Se levantó despacio, como si cargara con el peso de todos sus errores. Antes de irse, se giró y dijo. Gracias, Julián. No lo merezco, pero gracias. Cuando la puerta se cerró, sentí un alivio extraño. No era felicidad, ni tristeza. Era paz. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde mi balcón, entendí que había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. A veces el destino no te quita para castigarte, te quita para mostrarte quién realmente eres. Unos días después de la visita de Daniel, recibí una llamada inesperada del abogado de mi padre. Me pidió que pasara por su oficina porque había algo más que debía saber. Cuando llegué, me mostró un sobresellado con mi nombre. Tu padre me pidió que te lo entregara solo cuando hubieras demostrado que podías mantenerte por tus propios medios, dijo el abogado con una sonrisa. Con las manos temblorosas abrí la carta. Era la misma letra firme y elegante de mi padre. Julián, si estás leyendo esto, es porque has entendido la lección que quise darte. No te dejé nada material porque sabía que el verdadero valor no está en lo que se hereda, sino en lo que se construye. Pero también sabía que con tu esfuerzo algún día convertirías esa carencia en fortaleza. He dejado a tu nombre el 40% de las acciones familiares. No para que te vengues, sino para que enseñes a tu hermano lo que realmente significa ser un hombre de honor. Me quedé helado. No lo podía creer. El abogado me entregó una carpeta con los documentos que confirmaban la transferencia. Tu padre confiaba en ti más de lo que imaginas, añadió. Salí de la oficina con lágrimas en los ojos. Por primera vez, no sentí rencor ni vacío, solo orgullo y gratitud. Pensé en mi madre, en cómo me había ignorado durante años por preferir a Daniel. Decidí ir a verla. Cuando abrí la puerta de su casa, se sorprendió. Julián, no esperaba verte. Tranquila, mamá. No vengo a reclamarte nada. Solo quería decirte que te perdono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre siempre dijo que tú eras el más fuerte, susurró. Yo fui una tonta por no verlo antes. La abracé. Después de tantos años, sentí que todo el peso del pasado se disolvía. Esa noche, al volver a casa, me quedé mirando los documentos de la empresa familiar. Y por primera vez, no pensé en poder ni dinero. Pensé en mi padre, en su sabiduría, en su forma de enseñarme la vida sin palabras. Pasaron varios meses desde que descubrí la carta de mi padre. Me dediqué por completo a administrar el negocio familiar, no por ambición, sino por respeto a su legado. Cada decisión que tomaba la hacía pensando en lo que él habría hecho. Con el tiempo, Daniel regresó. Su vida se había venido abajo, la empresa que había manejado con soberbia estaba casi en ruinas. Llegó a mi oficina con la mirada baja. Hermano, necesito tu ayuda, dijo, con una voz quebrada que nunca antes le había escuchado. Lo miré en silencio unos segundos. Dentro de mí había una lucha, la parte herida que quería verlo sufrir y la parte madura que sabía que ese no era el camino. Si estás dispuesto a aprender y a trabajar de verdad, te ayudaré, le respondí finalmente.
Él asintió, con lágrimas contenidas. Por primera vez en la vida, me dio la mano no como quien se cree superior, sino como un hermano. Con los meses, la empresa volvió a crecer. Daniel cambió, se volvió humilde, y juntos levantamos lo que nuestros padres habían construido. A veces, cuando miro su retrato en la oficina, le hablo en silencio. Lo entendí, papá. No me quitaste nada, me diste la oportunidad de convertirme en quien debía ser. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi herencia, sonrío y contesto. Mi herencia no fue el dinero, fue la fuerza de aprender a valer por mí mismo. Y aunque mis padres ya no están, siento que de alguna forma me siguen acompañando. Porque al final, el verdadero legado de una familia no está en los bienes, sino en las lecciones que dejan grabadas en el alma. Vela, a veces, la vida te quita todo para enseñarte a ganarlo con tus propias manos.